la segunda parte va a tener que ver ya directamente con el tema del pecado. Obviamente todo lo que hemos dicho sobre la caída, el estado original y la caída, lo pueden desarrollar un poco más con una lectura clara del manual. Y si les queda alguna duda, en la bibliografía el manual tiene muchas propuestas interesantes para que ustedes busquen. De todos modos, en la gestión del tema del pecado tenemos muchas miradas y muchas opciones, pero nosotros vamos a tratar de hoy ver el pecado a partir de las palabras que se usan para describirlo, para nombrarlo en la Biblia. Cuando uno estudia las palabras, ve diversas facetas o aristas que describen la esencia de la cosa que estamos llamando. Así, cuando yo describo a una persona con calificativos determinados y con determinadas formas de referirme a él, me muestran facetas de esta persona. Cuando la Biblia trata de nombrar al pecado, que de hecho pecado es un nombre que se le da, esa cosa que pasó ahí, que dividió al hombre de Dios y que trajo consecuencias tan funestas, en esas palabras nosotros podemos encontrar una gran enseñanza. Para eso vamos a utilizar dos divisiones muy obvias. En hebreo, que vamos a ver qué dice sobre el pecado la escritura en el Antiguo Testamento, y en el griego, que vamos a ver qué dice sobre el pecado en el Nuevo Testamento. Así directamente vamos a ir avanzando. Y acá, si bien hay muchas corrientes, muchas palabras raras, vamos a ver que hay ideas que nos van describiendo qué es el pecado, y esas ideas nos pueden llevar a aprender y a detectar cuando tengamos alguna duda de si esto es o no es el pecado. Ahora, en primer lugar, tenemos, vamos a empezar por el Antiguo Testamento, la palabra chata, que no se refiere a una F100 vieja, y es la palabra más habitual, aparece más de 500 veces en el Antiguo Testamento, con un significado muy básico que es error. No error disculpando lo que pasó, sino error en el sentido de no haber acertado a lo correcto de manera pasiva o activa. Es decir, no es que yo peco porque le apunté a lo bueno y le erré. Peco también porque le apunto a lo malo, y al no pegarle a lo bueno, al no acertar a lo bueno, entonces yo tengo la acción de pecar cristalizada en esta palabra. Fíjense en Éxodo 20:20, cuando Moisés le habla al pueblo y dice: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahí la palabra pequéis es chata, no erren. Fíjense qué interesante texto para nosotros. Dios vino para probarnos y para que su temor esté delante nuestro. Y en función de esas dos cuestiones no pequemos. La conciencia de la presencia de Dios, eso es el temor de Dios, me ayuda, me alumbra para no errar en las acciones. ¿Quién de nosotros no se ha lamentado por un pecado cometido? ¿Quién de nosotros no ha
eh, buscado luego razones para decir, para encontrarle algún tipo de sentido a la acción cometida, y luego me doy cuenta con claridad que le erré. No obtuve lo que quería, obtuve lo que no quería, no agradé a Dios. Ahora, si el temor de Dios está delante de mí, si yo puedo, como dice acá Moisés, que el temor esté delante de vosotros, que la conciencia de que el Señor está delante mío, la acción pecaminosa, cuando menos, no va a poder ser adjudicada a un error, sino que va a caer claramente en la acción obstinada, consciente y voluntaria. En Proverbios 19.2 hay otro texto interesante eh, en que, fíjese, es maravilloso porque dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Yo lo tengo en mi Biblia cambiado con el que se apresura con la lengua, ¿no? Pero la idea es la misma. Pecar, errar por apresurado. La poca meditación sobre la acción, la insistencia obstinada, el ansia o esa hambre de hacer algo porque hay que hacer algo, que nos llevan luego a pecar, a meter la pata. Santiago dice, capítulo 3, que todos ofendemos muchas veces. Y muchas ofensas de la boca salen por apurados, por apresurados, porque no me doy el tiempo para pensar y entonces erro. La segunda palabra, ra, que aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento, es muy interesante porque su raíz, su sentido originario es arruinar, destruir, romper. Y se traduce en muchas ocasiones por mal, la idea mal calificativa. Por ejemplo, en Génesis 38:7 habla de un hijo de Judá y dice que fue malo ante los ojos de Jehová. Fue malo. Acá la palabra no es que erraba, era malo. Acá la idea es alguien que rompe, que arruina. Y que por lo tanto tenemos una palabra en español muy, muy interesante que es corrompe. La idea de que el pecado es corrupción, algo que pudre, algo que destruye, algo que arruina las cosas. Una persona que ha pecado repetidamente es una persona arruinada. Nosotros somos personas arruinadas. Si no fuera por la acción del Señor, estaríamos absolutamente destruidos. En Jueces capítulo 11, verso 27, dice, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo. Fíjense qué interesante texto. Le está hablando Jefté y dice el versículo 27, yo en nada he pecado contra ti. Yo en nada he pecado. Y ahí la palabra pecar ahí es chata. Pero tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy. Jehová, que es el juez, juzgue hoy. Y el rey a quien se le habla no le lleve el apunte. Vos actuaste mal contra mí. Esa idea de mal, de maldad, viene de esto de romper o arruinar. La tercera palabra en hebreo, pasha, o pasá, que es indicador de rebelión. Rebelión o transgresión tiene que ver con una norma, tiene que ver con un mandato, tiene que ver con una línea
que uno rompe. Y la idea de rebelión tiene que ver con una autoridad a la cual uno se resiste. Fíjense en Isaías capítulo 1, versículo 2, cuando Dios habla en una figura poética, hablándole al cielo y a la tierra: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Rebelar. La idea acá también tiene que ver con resistir a la autoridad, con no someterse, con no agachar la cabeza. En Proverbios 28-21 dice que hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Ahí es la palabra prevaricar, o transgredir, o ir en contra del deber. Prevaricato es una idea del que rompe lo que debería hacer, y esa ruptura es un pecado. Cuando un juez es acusado de prevaricato es porque la acción que debería haber llevado adelante no la hizo, o porque hizo lo que no debería haber hecho, y ahí la acusación es sumamente seria. ¿Tenemos nosotros acciones rebeldes o transgresoras en nuestra vida? Claro que sí. En cuanto no reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros, en cuanto no ponemos a Dios como el mando, el que manda en nuestra vida, básicamente cuando no lo ponemos como Señor, caemos en el pecado de rebeldía, y es un pecado extremadamente serio, tal así que Samuel lo equilibra, lo equipara con la idolatría o con el culto a los ídolos. La próxima que tenemos anotada es Awón, que era una palabra que indicaba iniquidad, culpabilidad, y me interesó mucho esto de la actitud desafiante. No sé si vieron ustedes alguna de estas marchas que últimamente se han hecho: desocupados, feministas, gremialistas, gente de corrientes políticas determinadas. ¿Cómo reaccionan o cómo definen su acción ante el que lo cuestiona? Y siempre desde un lugar que es como este Awón, desafiante. En Números capítulo 15, verso 30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Fíjense que acá la idea de este pecado tiene que ver con alguien que conoce, sabe, pero opera con, versículo 30, soberbia. La soberbia indica una grandeza de uno mismo por encima de todo lo demás. En el verso 31 dice que tuvo en poco, tener en poco, que tiene que ver con quitarle seriedad, quitarle gravedad, y luego agrega menosprecia, que tiene que ver con devaluar o restarle valor, en este caso a la palabra de Dios. O sea que el pecado tiene una connotación en esta palabra claramente de una culpa, pero una culpa que no es asumida como culpa. Una culpa que es discutida, que es mirado. Hay un salmo, ahora no recuerdo el texto exactamente, que habla de los párpados, ¿no? Como que sus párpados ya directamente miran con desprecio. Y uno tiene la referencia visual de esta actitud
cuando uno confronta a alguien con que lo que está haciendo es pecado y cómo hay algunas actitudes que son francamente desafiantes. ¿Qué te metes? No tenés nada que opinar. Esto es cosa mía. Esta es mi vida. Otra palabra interesante es shagag, que significa descarriarse. También tiene que ver con el error, pero es muy interesante porque se usa también en la embriaguez. Fíjense en Isaías 28:7. Dice que estos erraron con el vino. O sea, un error producto de la pérdida de la conciencia, de la pérdida del uso de la razón. Y el hermano gemelo de este texto que está en Efesios, que nos pide que no seamos dominados por el vino, sino por el espíritu, involucra un camino perdido. Y ese camino perdido conlleva consecuencias. Consecuencias que hay que asumir. Tal es así que en Números capítulo 15 hay una sentencia, hay una ofrenda que hay que hacer cuando erren, cuando se descarríen. Y bueno, entonces hay que tener en cuenta de que el hecho de errar o de descarriarse no anula la culpa, no anula la pena, no limita las consecuencias, aunque sí tenemos claramente que hay algunas cuestiones definidas con menor gravedad al que ignora, pero que de todos modos será castigado. Recuerdan en el texto de Romanos, cuando hay una postura ante el que conoce la ley y el que no la conoce. Y Pablo dice, el que peca conociendo la ley es más culpable que el que peca sin conocerla. Y el que peca sin conocerla va a tener mayor opción de defensa que el que peca conociéndola. Es decir, la idea de que me descarrié porque ignoraba no anula la culpa. Las consecuencias se asumen. Si yo paso en rojo un semáforo porque voy muy apurado y no lo vi, no me exime de la culpa. Si estoy en Inglaterra y manejo por el lado derecho porque no sabía que en Inglaterra se maneja por el izquierdo, no me exime la culpa. Tengo que asumir esa consecuencia. La palabra Asham que tenemos ahí implica una culpabilidad frente a Dios. En Levítico 4:13, el que tenga la versión de las Américas, por ahí la traducción es un poco más clara. Dice la versión de las Américas, si es toda la congregación de Israel la que comete error, y el asunto pasa desapercibido a la asamblea, y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se haga, haciéndose así culpables. Culpables. La idea acá de pecado asociado con culpa tiene que ver con lo que acabamos de decir, de una culpabilidad delante de Dios. Cuando Adán se esconde, ¿qué experimentó? Experimentó culpa. Cuando Adán se esconde de Dios, es porque veía en Dios una culpa. Veía en Dios un juez y veía en él un culpable. No suele pasar en nuestra experiencia personal que este sentimiento de culpabilidad acompaña automáticamente no solo el posterior al pecado, sino también el acto de la comisión. Alguna vez hemos visto a alguien mirando televisión con el dedo en el control remoto, cosa que si alguien entra pueda cambiarlo. Esa persona es culpable, su actitud lo delata. La anteúltima que tenemos en el cuadro es Rayá, que también se traduce por malo, en oposición a lo justo. Y aquí hay una palabra que a veces sabemos usar, que es impío. El impío es el que no tiene temor de Dios.
Esa es la palabra rayá, que se traduce impío. Y en Proverbios 15:9 dice con claridad: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Otra traducción dice inicuo. Inicuo tiene que ver con injusticia, y la injusticia tiene que ver con no tomar en cuenta la ley de Dios. Es decir, que el pecado tiene que ver con no tomar en cuenta una norma, una ley que es justa y que el pecador descarta. Por último, ta, que es extraviarse o descarriarse deliberadamente. Descarriarse deliberadamente. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Obviamente es una figura muy clara de que esta persona no fue que se perdió, se voluntariamente dejó el camino. Cuando uno voluntariamente deja el camino, no está en el caso del error involuntario, está en el caso de de tomar el camino incorrecto de manera voluntaria. Ahora, si seguimos con nuestra lección, pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento obviamente las palabras no están en hebreo, sino en griego. Y aquí tenemos muchas más. Vamos a desarrollar solo algunas porque queda poco tiempo y no quiero pasarme de mi promesa a ustedes de cuánto iba a ser en la clase. Y aquí tenemos, por ejemplo, y sí, la primera palabra, que es la más habitual, es amartía. De hecho, la palabra amartía o amartea es la que da nombre a esta clase, amarteología o amartiología, y es la más traducida como pecado en el Nuevo Testamento. De hecho, en la versión 70, en la Septuaginta, es la palabra que se utiliza para traducir el chatá. Es decir, donde en hebreo es chatá, que es error, en griego es amartía, que también significa error, errar al blanco, y que, por ejemplo, es la que aparece en Romanos 5:12, que es lo que leímos hace un rato, que el pecado entró en el mundo. El pecado, amartía. También aparece en Juan 1:20 de que el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, la idea, vuelvo a reforzar esta cuestión, la idea de que el pecado le erra a lo que Dios quiere. No le da al blanco, no le da a lo que Dios está pidiéndole al ser humano. Y como no le da al blanco, ese error es un pecado. Vuelvo a insistir, no es que el error es involuntario siempre. A veces es involuntario, pero muchas veces es voluntario. Voluntariamente le apunto a otra cosa. Voluntariamente le pego a lo malo. Voluntariamente hago lo malo. Y esa voluntad de hacer lo malo acarrea pecado. Nos pone en el lugar del pecado. La segunda palabra que tenemos ahí en el punteo de palabras es adiquía, que se puede traducir como injusticia o iniquidad, que es algo injusto, es algo que no es justo. Ustedes miran, más vale, pero tiene que ver con poner una norma de lado y yo conducirme en contra de esa norma. Cuando habla la Biblia de injusticia o iniquidad, se refiere a dejar de lado una norma. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y está hablando de la gran tribulación, cuando el anticristo va a lograr engañar inicuamente, injustamente, y eso es obviamente un pecado. La tercera palabra nos da un poco de risa, kakos, que en lunfardo es ladrón, pero que en el griego kakos tiene que ver con lo malo, lo moralmente malo, no lo que tiene que ver con malo de calidad,
sino con malo en oposición a bueno. Si se fijan en Marcos 7:21, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y acá malos no es un adjetivo referido a la calidad del pensamiento, a su seriedad o a su precisión, sino a la constitución de qué estoy pensando. Estoy pensando lo malo, estoy diseñando un plan malvado. Aplicado a las personas, en Romanos 12:17 dice que nadie pague mal por mal. Nadie pague mal por mal. Cuando alguien me da lo malo, no estoy habilitado como hijo de Dios a devolverle lo malo. Por muy poco que nos guste esto, el cristiano tiene esta orden. Y esto es, bueno, una cuestión que hay que suprimir de nuestra vieja naturaleza. Curiosamente también, malo indica enfermedad. Es decir, kakos puede traducirse como enfermo. Y hay relatos en el Antiguo Testamento en los cuales la enfermedad y su tratamiento nos remite inmediatamente a tipos del pecado. ¿Se acuerdan en Levítico todos los capítulos dedicados a la lepra y su similitud con el pecado, que es muy fácil de intuir? Poneros es otra palabra que se traduce pecado en muchas ocasiones, pero que también se traduce mal como persona mala. Nosotros cuando decimos es una mala persona, usaríamos esta palabra, y tiene que ver con un corazón inclinado a lo malvado. Si leen en Hebreos 3:12, si quieren buscar en la escritura, en Hebreos 3:12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Malo referido a algo que nos involucra desde lo moral, nos pone en un lugar de maldad. ¿Cuál es la idea de poneros? La idea acá es que el corazón constituye en sí el lugar del asentamiento de esa maldad. Esto ya está prefijado típicamente en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, cuando Dios habla del corazón malvado. En Ezequiel, muy rápidamente nos acordamos de que el corazón es perverso, engañoso, malvado, y que nadie lo puede llegar a discernir excepto Dios. Ahí tenemos una idea de lo que el pecado logra en nosotros. Acebes es otra palabra que se traduce impío, la vamos a dejar a un lado. Enochos o enojos, sí, vamos a leerla. En Mateo 5:21, cuando el Señor habla en el Sermón de la Montaña y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y acá la idea de culpable es justamente enojos. Alguien que tiene culpa, alguien que puede ser acusado en un juicio y alguien que puede ser condenado en un juicio. Leímos o vimos la semana pasada que la actitud del creyente ante un Dios creador, ante un ser humano creado, nos lleva a decir: si fui creado, voy a rendir cuenta. Si yo fui creado, tengo a quien responder. Tengo un deber ante mi creador. Y si no lo cumplo, soy culpable. Y si soy culpable, voy a ir a juicio. 1 Corintios 11:27, texto que habla de la cena del Señor, dice que el que comiere indignamente será culpado. El que comiere indignamente será culpado. Otra traducción posible: será pasible de culpa. Es objetivo de la culpa. Y ese
es el efecto del pecado. El pecado no disculpa, el pecado inculpa. El pecado nos trae culpa. Otra palabra interesante en el griego es anomos, que se traduce por injusticia y que etimológicamente significa sin ley. Alguien que no responde a la ley, alguien que no se ajusta a un molde legal, alguien que no respeta la ley. Mateo 13:41 y 1 Timoteo 1:9 nos presentan la palabra iniquidad como el modelo de traducción de este anomos. Y dice 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los, y acá viene, impíos. Acá la idea de impío, la anterior, la de transgresor, tiene que ver con anomo, alguien que no se ajusta a la ley. ¿Se acuerdan cómo termina y cómo termina el libro de los jueces? Que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa idea de una sociedad anómica, sin leyes, que no respeta ley. Parabates, otra palabra, agnoein, otra palabra, y vamos a planao, que es una palabra que se usa muy poquito en el Nuevo Testamento, y que dice en 1 Pedro 2:25, vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero acá descarriado no tiene que ver con el que se pierde involuntariamente, sino con el que se extravía de manera culpable. O sea que tenemos una voluntad de salirnos del camino de Dios. El pecado es voluntario. El pecado trae consecuencias porque es voluntario. Adán y Eva sabían lo que estaban haciendo y sabiéndolo y todo, siguieron adelante. Paraptoma, esta es muy interesante también y la tenemos en Santiago 5:16, traducida como ofensa. Ofensa. ¿Qué es una ofensa? Una ofensa es una falta, un pecado que agrede a otro. Hay pecados en los cuales uno no notifica agresiones. Uno cree que ese pecado es una ventaja para uno. Pero hay otras acciones que van directamente hacia lograr el mal en otro. Cuando uno insulta, uno va en busca de causar un mal en el otro. Cuando uno calumnia, cuando uno injuria, cuando uno roba, cuando uno mata, el afectado por el pecado es directamente mi prójimo. Y entonces ahí vale esta palabra paraptoma, que es ofender. Ofender. Curiosamente en Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y la palabra falta ahí es ofensa, es paraptoma. Si alguno es ofendido en una falta, me interesa mucho esto porque Gálatas 6:1 me está hablando a mí y a vos. Nos está diciendo que si alguien nos ofende, yo lo tengo que restaurar. Y ya no me gusta tanto, porque si alguien me ofende, lo que yo quiero es que cobre, quiero que le vaya mal, quiero que el Señor lo castigue, y dice que lo tengo que ayudar a restaurar, porque no vaya a ser que a mí también el tentador me tiente a ofender. Y si me tienta a ofender y ofendo, estoy en el mismo lugar de carnalidad y de debilidad. Por último, hipocrisis. Vamos a leer un texto que es un poquito largo, pero que nos va a ayudar a entender esta palabra en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. En este caso, Pablo está escribiéndole a una iglesia en la cual había un problema con el judaizante, y Pablo va a relatar lo que pasa
con él en Jerusalén, diciéndole el resto de los apóstoles y los principales de Jerusalén que no hacía falta que los gentiles fueran obligados a acceder al culto judío, a judaizar. Sin embargo, cuando vuelve a Antioquía y Pedro vuelve con él, Pablo encuentra una actitud en Pedro muy cuestionable. Dice: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, esta es la palabra hipocrisis, en su hipocresía, simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense, el pecado es una simulación, el pecado es una hipocresía. Hipócrita eran los actores, el que representaba un papel, la apariencia de algo que no soy. Uno podría decir, bueno, eso es una mentira. Sí, podríamos decir es una mentira. Primera Juan habla de la vanagloria de la vida y un hermano español decía la exhibición ostentosa de una manera de vivir. Y eso es pecado. Cuando yo hago algo para que el otro vea que yo soy más que él por cómo vivo, por lo que uso, por lo que digo, por lo que como incluso, estoy cayendo en un pecado de apariencia. Apariencia, aparentar. Más de una vez hemos elegido una ropa por la marca y cuando llegó el momento de mostrar la ropa, lo primero que mostramos fue la marca. Apariencia. Más de una vez hemos levantado fotos de perfil retocadas. Apariencia. Más de una vez hemos puesto en los muros de Facebook, se ven muchos pensamientos muy espirituales, pero a la hora de los hechos, esos pensamientos tristemente caducan. Entonces ahí hay un pecado de hipocresía, de apariencia. Y esos pecados son tan graves como los otros. Resumiendo entonces, para ir terminando el resumen bíblico sobre el pecado es una expresión de maldad moral. Maldad moral. El ser humano es capaz de determinar moralmente las cosas, si son buenas o malas. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que se ajusta a Dios es bueno. Y lo que no se ajusta a lo que Dios es malo. Por eso Dios no puede pecar, porque el pecado, el pecado nuestro tiene una desintonía, una diferencia crucial con lo que Dios es. Y Dios nunca puede ser distinto a Dios, porque Él es Dios. Por lo tanto, Dios no puede pecar. Nosotros sí, separándonos de la creación original y de la idea de semejanza con Dios. Es aquello que va contrario a una norma. Recordemos, el pecado siempre agrede una norma. Dios no nos dejó ayunos de camino, ayunos de marca con las cuales guiarnos. Dios nos dejó señales para que andemos por el camino y nosotros hemos ido en contra de ese camino. En tercer lugar, esto está en el manual, lo pueden buscar, el pecado tiene carácter absoluto. No hay medios pecados, como no hay medias bondades. O es pecado o no lo es. O es bueno o es malo. El pecado siempre tiene relación con el carácter de Dios, con su voluntad. El pecado es oponerse a Dios.
oponerse a la santidad de Dios. La oposición a Dios es algo extremadamente serio, porque no prospera contra Dios ninguna oposición. El ser humano tontamente cree que no va a pasar nada. Los creyentes a veces creemos que no va a pasar nada. Y va a pasar algo si pecamos, porque estamos yendo en contra de Dios. E ir en contra de Dios tiene consecuencias terribles, catastróficas para la persona. El pecado siempre incluye culpa, mancha. El pecado no tiene opción de dejar intocado, intocado no es una buena palabra, no tiene la opción de no ensuciar lo que toca. El pecado siempre deja una impronta en la persona. Siempre deja una marca en la persona, en su mente, en su alma, en su corazón, en su espíritu, en su cuerpo incluso. Los pecados dejan manchas. Nuestros pensamientos se tornan sucios. Nuestras emociones se tergiversan. Nuestra conciencia se encallece. Nuestro cuerpo puede sufrir consecuencias físicas cuando somatiza el pecado cometido. Y tenemos que tener en cuenta que esto siempre acompaña el pecado. No hay pecados inocuos, no hay mentiras blancas, no hay pecados leves. Hay pecado y tiene su consecuencia. El pecado tiene su fuente y su asiento en el corazón del hombre. El hombre peca y el pecado está dentro de él. Hay una fuente de maldad, una fuente de pecado que va a traer consecuencias en él. El corazón del hombre es una fuente de mal. Leímos en Santiago la otra vez que del corazón del hombre surgen todas estas cosas. En Romanos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5 habla de que el pecado está ahí, adentro de las personas, y tenemos que lidiar con eso constantemente. El pecado no consiste solo en actos, sino también en hábitos y disposiciones del interior. El hombre no solo es pecador porque peca, sino que también peca porque es pecador. Ahí hay un círculo en el razonamiento paulino muy interesante, donde no hay posibilidad de que el ser humano no peque. Todos pecamos y todos tenemos la raíz del mal en nosotros. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que luego en clases posteriores vamos a ver, nos atrae al pecado, nos atrapa, nos seduce. Y Pablo exclama, miserable de mí. ¿Cómo voy a escapar de este cuerpo? ¿Cómo voy a escapar del pecado que habita en mí? Gracias a Dios que nos da la victoria. Esto nos tiene que llevar hoy, hermanos, a volver a replantear la seriedad del pecado. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Yo no sé con qué tipo de criterio sobre Dios estamos operando en nuestra vida cotidiana, pero tenemos que volver a significar la gravedad del pecado. Que nos parezca terrible pecar, que nos dé repugnancia pecar, que huyamos del pecado, porque es sumamente grave. Hay personas que menosprecian la gravedad del pecado, desestiman, se burlan, pero volvemos a mirar a Dios y encontramos un Dios muy limpio de ojos para ver el mal. Muy limpio de ojos
para ver el mal. ¿Qué significa? ¿Que Dios ignora el pecado? No, no, para nada. Pero Dios no comparte con el pecado. No está en el mismo lugar. Y todo lo que tiene pecado lo destituye de su gloria y lo anula, lo exilia, lo rompe en función de eso.